por iniciada la sesión. Buenas tardes a todas y todos. Permítanme presentarme, soy Rebeca Álvarez, responsable de Asuntos Comunitarios en la sección consular. En nombre de la Embajada de México en Francia, les doy la bienvenida a la primera de 6 actividades que tenemos para ustedes en el marco del Día Internacional de la Mujer, el cual tendrá lugar, como ustedes saben, el próximo 8 de marzo. La actividad de esta tarde se titula Igualdad y Empoderamiento de Jóvenes y Mujeres Mexicanas en Francia, aportaciones del capítulo París de la Red Global MX. Cabe señalar que las 6 actividades forman parte de lo que titulamos Semana de la Mujer Mexicana en Francia, por ser esta una oportunidad de sumar sinergias, crecer como red de apoyo, llevar más información a las mujeres de la comunidad mexicana e impulsar su empoderamiento. Además de ser una actividad que nace de la idea de las mujeres de la comunidad en apoyo a otras mujeres que viven, estudian y trabajan en diferentes rincones de Francia. No debemos olvidar que el empoderamiento de las mujeres, en especial de las más jóvenes, será lo que permita grandes avances en igualdad de género y en la participación de las mujeres en la toma de decisiones, tanto hoy como en el futuro. A lo largo de esta semana, conocerán a diferentes mujeres mexicanas radicadas en Francia que, desde su trinchera, han ido abriendo paso para otras mujeres en este país. Para nosotros, contar con la participación de cada una de ellas, líderes de empresas, líderes de la comunidad, miembros de asociaciones, activistas, consultoras, emprendedoras, académicas, no es solo un gusto, sino un privilegio. En especial, por ser colaboraciones que forman parte de la política de vinculación y atención integral para la mujer, de nuestro plan de trabajo comunitario y de la política exterior feminista que desarrolla la Secretaría de Relaciones Exteriores. El día de hoy es el turno de las mujeres que forman parte del capítulo París de la Red Global, quienes compartirán con ustedes sus historias y aportaciones a fin de generar un diálogo e inspirar a la acción. Esta tarde nos acompañan Claudia Campos y Beatriz Hernández del Polo Empoderamiento del Capítulo París, quienes moderarán la sesión y presentarán a las ponentes invitadas. Beatriz Hernández es internacionalista, especialista en asuntos multilaterales y en igualdad de género. Funcionaria pública por más de 25 años en la Secretaría de Educación, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores, además de haber sido miembro del Servicio Exterior Mexicano, donde se desempeñó en el ámbito consular, bilateral y multilateral. Claudia Campos, por su parte, ha sido directora en Recursos Humanos Internacional y consultora en diversidad, equidad e inclusión en empresas internacionales como Louis Vuitton, Carrefour y Walmart. Claudia es también coach ejecutivo para acompañar a mexicanas y mexicanos a desarrollarse e integrarse al mercado laboral en Francia. Tiene su propia consultoría enfocada en la gestión de talento y el desarrollo de ejecutivos de alto nivel. Por mi parte es todo. En este momento les cedo la palabra a Claudia y Beatriz. Adelante, chicas. Pues muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias a la sección consular de la Embajada por abrir el espacio para el capítulo París de la Red Global. Nos da mucho gusto y un honor también para nosotros ser el primer evento de esta primera semana de la mujer mexicana en Francia. Estamos muy conscientes que este esfuerzo pues parte de la sección de comunidades que tú encabezas, pero bueno, que también es, como bien dijiste, un ejercicio colectivo que derivado de las consultas y las inquietudes de todas las mexicanas que hemos venido colaborando con la embajada en estos temas. Pues bueno, simplemente como introducción, todos bienvenidas, bienvenidos. Este conversatorio tiene como intención compartirles el trabajo que realizamos desde el capítulo París de la Red Global para empoderar a las mujeres mexicanas en Francia. Y qué mejor que hacerlo en ocasión de esta semana, con motivo del 8 de marzo, el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. En este año, Naciones Unidas definió que el Día Internacional tendría como lema para todas las mujeres y niñas derechos, igualdad y empoderamiento.
Y 2025 es un año particularmente relevante porque estamos conmemorando los 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, es decir, la cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, cuyos documentos son en realidad los pilares más progresistas y avalados en materia de derechos humanos de las mujeres, niñas y jóvenes a nivel global. Desafortunadamente, esta declaración, esta conmemoración de los 30 años de Beijing se da en un panorama de creciente inseguridad, de mucha incertidumbre y desafortunadamente de una regresión en muchas partes del mundo sobre los avances alcanzados en materia de derechos humanos de las mujeres. Y para darles dos cifras que nos dicen mucho de esta regresión, desafortunadamente. Solo en el último año, 612 millones de mujeres y niñas están o viviendo o vivieron la realidad de conflictos armados, lo que representa un preocupante aumento del 50% respecto a hace 10 años. Y según datos del Foro Económico Mundial, en un estudio que realizan año con año, nos faltarían, al ritmo en que vamos, más de 164 años para alcanzar la igualdad en el mundo. Al día de hoy, ningún país ha alcanzado la igualdad y tenemos rezagos particularmente relevantes en materia de inserción en los ámbitos político y económico para las mujeres. O sea, simple y sencillamente no podemos esperar otros 30 años para que la igualdad de género sea una realidad. Y por eso agradecemos mucho espacio, porque ahora más que nunca se requieren de estos espacios de reflexión para poder hablar de los retos, pero sobre todo para que podamos aportar soluciones que nos permitan garantizar a las mujeres sus derechos y una inserción en condiciones de igualdad en el ámbito económico, político, social y familiar incluso. En el capítulo París de la Red Global estamos convencidos de la importancia de este tema, por lo que a través de sus diferentes polos queremos contribuir con nuestro granito de arena para justamente garantizar el acceso de las mujeres a la educación, al empleo, al liderazgo y a los espacios de tomas de decisiones en la sociedad. Este lo queremos ver como un llamado a la acción, en la que todos y cada uno, hombres, mujeres, tenemos algo que aportar y podemos hacerlo de muchas maneras, desde apoyar organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, alzando la voz por grupos particularmente vulnerables, educando, y me da mucho gusto porque tenemos a la coordinadora del Polo de Educación, porque la educación es fundamental, la educación en la igualdad para poder avanzar en el tema. En fin, todos podemos aportar nuestro grano de arena y desde el capítulo París nuestra intención es justamente hacer eso. Y bueno, para hablar del trabajo que realizamos, pues tenemos por un lado Claudia Campos, que es co-coordinadora junto con su servidora del Polo de Empoderamiento de Mujeres Mexicanas en Francia, y posteriormente tendremos los testimonios de 4 de nuestras colegas que representan los polos de educación, el polo de ciencias, el polo de cultura gastronómica y el polo de psicología. Y sin más preámbulo, le doy la palabra a Claudia Campos para que presente nuestro polo de empoderamiento. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Un placer estar con ustedes y compartir este espacio hoy. Un honor también abrir esta serie de conferencias en el marco del 8 de marzo, el Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Gracias también a la embajada, Rebe, por esta invitación. Y gracias también a cada una de las expositoras que contribuye con su experiencia y con sus vivencias a hacer vivir realmente de manera pragmática este polo de empoderamiento de mujeres mexicanas en Francia. Los datos que menciona Betty me dan la pauta para recordar cuál fue o cuál es la misión del polo de empoderamiento de mujeres mexicanas. Y lo que queremos hacer es promover justamente este empoderamiento desde un punto de vista integral, holístico, no enfocarnos en una parte, sino decir, el empoderamiento pasa por el bienestar social, por la salud mental, pasa también por la educación, por el trabajo. Y lo que queremos es crear este colectivo para que juntos y juntas podamos acompañar a las mujeres a través de herramientas, a través de consejos, a través de recursos que son fácilmente aplicables
para que se desarrollen desde un punto de vista personal, pero también profesional. Y otra cosa que preparando esta conferencia con Betty, nos dimos cuenta que estamos celebrando el primer año del Polo de Empoderamiento de Mujeres Mexicanas en Francia. Y este primer año ha sido realmente el fruto de realizaciones concretas, ¿no? El hecho de haber desarrollado en 2024 3 conferencias. La primera fue en torno al 8 de marzo, como en esta ocasión, con expositores de alto nivel. Valentina, quien es periodista y también escritora de varios libros, y un binomio también que invitamos, una pareja, él mexicano, ella belga, trabajando en Francia y compartiendo realmente cuáles han sido los retos a los que se han enfrentado como pareja, él mexicano una vez más, siguiendo a su esposa, dejando su trabajo, integrándose, reconvirtiéndose, digamos, ¿no? En esta cultura francesa. La segunda conferencia del 2024 fue en torno a la autonomía de las mujeres dentro del deporte, aprovechando que los Juegos Olímpicos estuvieron en París y que la delegación mexicana estuvo presente. Y una vez más tuvimos la suerte de invitar a 3 expositoras de alto nivel, Marilí, quien trabajó justamente en los Juegos Olímpicos, Aranza, clavadista y medallista olímpica, y bueno, la Paola Curi, que fue fundadora de Food Sin Género, y que estuvo también con nosotros. Y la tercera conferencia del 2024 en línea, ¿no? Con el tema que propuso la UNESCO, el progreso, fue en torno a las finanzas. ¿Cómo podemos, como mujeres, progresar administrando las finanzas personales o profesionales? Y gracias a esas 3 conferencias pudimos publicar junto con Betty un artículo en la revista del IME que justamente explica el objetivo del polo y las realizaciones. Y tal vez antes de pasar a la mesa redonda, otra cosa de la que estamos muy orgullosas es la creación de la primera comunidad de mexicanas, mujeres mexicanas en Francia, una comunidad que vive de manera dinámica. El objetivo es ser una red de ayuda mutua a través de compartir las experiencias, las vivencias en temas diversos, como pueden ser el bienestar social, el ámbito laboral, la parte de educación. Es un formato muy simple a través de WhatsApp y hoy forman más de 20 mexicanas esta comunidad y la animamos una vez más entre Betty y yo, pero cada mexicana contribuye con su experiencia y con sus vivencias. Y bueno, no me queda más que agradecerles a cada una de ustedes por acompañarnos en este camino, como dice Betty, que no es nada más de ella y mío, sino un esfuerzo colectivo, que ese grano de arena que cada una contribuye nos va a ayudar a hacer avanzar este proyecto. Con esto invito y me siento muy orgullosa de abrir esta mesa redonda. Betty lo comentó en introducción, invitamos a 4 mujeres que forman parte del capítulo París, cada una de ellas responsable de un polo, y me da mucho gusto invitar a Fabiola Rosas, que es miembro del capítulo y responsable del polo de educación. Eh, Betty, no sé si tú me escuchas, no te veo, pero seguramente que en unos instantes aparecerá tu imagen. Sí, claro. Mientras tanto, aprovecho para presentarla. Es profesora titular del Ministerio de Educación Nacional en Francia, y no solo eso, porque también Betty es tutora de profesores en práctica, miembro y responsable del Polo Educación en el capítulo París, y ella también es fundadora y presidenta de la asociación FIAEC, que es una red internacional de profesores por el desarrollo educativo y social en Francia. Muchas gracias. Eh, Muchas gracias por la cuando, invitación. cuando Betty y yo empezamos a preparar
exposición, el tema es tan vasto que ella me dijo, bueno, yo quisiera compartir 5 preguntas, porque esto lo construimos en función de lo que cada una de ellas recibe como solicitaciones en cada uno de sus polos. Y Bea me decía, Claudia, el tiempo es muy corto y lo que yo quiero compartir es muy amplio. Así que nos enfocamos solamente en 2 preguntas que me gustaría, Bea, compartir ahora con el Ujú, auditorio. Son las preguntas que ella que son más solicitadas y que esperamos que ustedes también se identifiquen. Y algo de lo que comentó Betty, ahora Hernández, las estadísticas, me gustaría también, Bea, compartirte algo que busqué, ¿no? Para darle contexto a esta plática. Y ujú. encontré que en el año universitario 2022 a 2023 hubo registrados más de 3.100 estudiantes mexicanos en Francia. Y de esos 3.100, el 57% son mujeres, lo que significa, ¿no? Que este polo de educación responde a una demanda presente de las mexicanas también en Francia. Y en este contexto, ¿no? La primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las mujeres jóvenes o niñas migrantes en Francia para poder acceder a la educación en todos los niveles? Muchas gracias a todas por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, pues yo creo que el acceso a la educación para las mujeres y niñas migrantes en Francia, y esto hay que agregar, pues obviamente la mujer mexicana, pues está marcado por una serie de desafíos que dificultan su integración en el sistema educativo y pues en consecuencia su desarrollo personal y profesional. Es decir, uno de los obstáculos que podemos encontrar en primer plano, pues es el idioma, ¿no? Hay muchas niñas y mujeres migrantes, como pueden ser los hombres, que llegan con un conocimiento limitado del francés, pues lo que no solo afecta su aprendizaje, sino también su confianza y su participación en la comunidad escolar. Aunque existen programas de enseñanza del francés, pues la adaptación puede ser un proceso largo y complejo, especialmente si han tenido interrupciones en su educación previa. Otro problema significativo, pues, es el desconocimiento del sistema educativo francés. Eso es algo por la que la mayoría de mujeres migrantes en Francia pasan. Es decir, pues muchas familias migrantes navegan entre los niveles de enseñanza, los requisitos de inscripción, las oportunidades de formación y todo eso, pues, puede ser muy confuso para ellas, sobre todo si no dominan el idioma, que es el primer punto que mencioné. Y pues esto conlleva en algunos casos a que las niñas sean ubicadas en niveles académicos inferiores a los que les corresponderían según su edad o habilidades. Y pues la precariedad económica es otro factor determinante. Muchas mujeres migrantes provienen de contextos donde deben priorizar la búsqueda de empleo sobre la educación, ya sea para sostener a sus familias o porque tienen responsabilidades de cuidado, es decir, las que son madres o las que se encargan de sus hermanos. Y en el caso de las niñas, pues es posible que sean empujadas a asumir roles domésticos que limitan su tiempo y energía para estudiar en comparación pues con los miembros varones de su familia. El reconocimiento de títulos y competencias previas también pues representa un reto. Muchas mujeres llegan con estudios o experiencia laboral en sus países de origen, pero enfrentan dificultades para validar sus credenciales en Francia. Sin este reconocimiento, pues se ven obligadas a empezar desde cero o a aceptar trabajos por debajo de su nivel de cualificación, ya sea en el cuidado de niños, ya sea en la limpieza y en áreas pues que no corresponden a los títulos que lograron en su país. Además, existen barreras socioculturales y de género, y pues esto hace que en algunas comunidades las normas tradicionales pueden desincentivarles la educación de las mujeres, priorizando el matrimonio o el trabajo sobre su formación académica. Y pues bueno, superar estos obstáculos requiere de un enfoque integral que combine políticas públicas inclusivas de apoyo comunitario y pues una educación que valore la diversidad como una fortaleza.
No las Micro, escucho. Claudia. Ah, Vea, sí. sí, pero no lo podía activar, ya lo activaron. Vea, ante lo que estás diciendo, porque yo creo que hace sentido y seguramente algunas de las mujeres que nos están escuchando, ¿no? Se ubican en esos obstáculos que mencionas. Ujú. ¿Cómo la educación, el acceso a la educación puede justamente ayudarlas en el empoderamiento para que puedan integrarse o a itinerarios de educación o a profesiones de acuerdo a sus estudios? Bueno, pues la educación pues, puede ser un motor de empoderamiento, es decir, es innegable que es una de las herramientas más poderosas para el empoderamiento de las mujeres y niñas migrantes en Francia y para toda la mujer en general. Y justamente eh, eso les permite romper barreras económicas, sociales, culturales, que pues podrían limitar sus oportunidades de desarrollo. En primer lugar, pues la educación amplía las posibilidades laborales y económicas. Muchas mujeres migrantes llegan a Francia con dificultades para acceder a empleos estables debido a la falta de formación reconocida o a la discriminación. Y pues a través de la educación y la formación profesional pueden adquirir habilidades técnicas, a acceder a mejores oportunidades laborales, a alcanzar una independencia económica, entre otros factores. Y esto no solo mejora su condición de vida, sino que también tiene un impacto positivo en sus familias y en sus comunidades. Además, la educación fortalece la autonomía, la confianza y al acceder a la enseñanza, las mujeres migrantes adquieren conocimientos sobre sus derechos, la legislación laboral, los recursos disponibles para su integración, entre otros. Y pues esto ayuda a tomar decisiones informadas sobre su futuro y a defenderse de situaciones de abuso o explotación que pudieran sufrir. Desde una perspectiva social, creo que la educación también es clave para la integración cultural y la participación cívica. Muchas mujeres migrantes enfrentan aislamiento debido a la barrera de idiomática o a la falta de redes de apoyo y al acceder a la educación pueden interactuar con nuevas personas, construir relaciones y participar activamente en la sociedad francesa. Esto es particularmente importante para niñas y jóvenes, quienes a través del sistema educativo pueden encontrar un entorno más inclusivo y oportunidades de movilidad social. La educación juega un papel crucial, yo creo, en esa deconstrucción de estereotipos de género y en muchas comunidades migrantes. Las mujeres han sido históricamente relegadas a roles tradicionales que limitan su potencial y por ello, al acceder a la educación, pueden desafiar estas normas, explorar nuevas vocaciones y convertirse en modelos a seguir para otras mujeres en su entorno. Y pues finalmente no podemos ignorar que el impacto generacional de la educación, cuando una mujer migrante accede a una educación y logra estabilidad, sus hijas e hijos tienen mayores posibilidades de continuar con sus estudios y romper ciclos de pobreza y exclusión. En este sentido, la educación de las mujeres migrantes no solo las beneficia a ellas, sino que transforman el tejido social en su conjunto. Y por todo esto, yo creo que es fundamental seguir promoviendo políticas que garanticen el acceso a la educación para mujeres y niñas migrantes, para poder eliminar barreras y crear espacios de aprendizaje inclusivos y accesivos para todas. Vea, antes de dar la palabra a a la siguiente expositora, y yo sé que el tiempo está muy corto, sí Así me es. gustaría, no tenemos el tiempo, lo comentamos, de presentar cada una de las ligas que vas a compartir, pero sí decir a las participantes que van a recibir esta presentación con las ligas que Beatriz preparó para ustedes, si acaso quieren profundizar, ¿no? En cada uno de los temas de acuerdo a su situación. Vea, tenemos 30 segundos, te dejo tal vez nada más comentar rápidamente cómo pueden acceder o
para quién está orientado este tipo de ligas. Las ligas que les mencioné son ligas para todas aquellas mujeres que quieren estudiar, pero a lo mejor no tienen el idioma. Entonces son organizaciones no gubernamentales, organizaciones gubernamentales, instituciones y asociaciones que ayudan a la mujer migrante en este proceso de retomar los estudios y bueno, de su bienestar integral, y también las ligas en donde ustedes pueden acercarse eh, para poder validar sus estudios o recomenzar los estudios que hicieron en su país de origen. Muchas gracias, Bea. Doy la palabra, vamos a coanimar Beatriz y yo. Betty, te paso la palabra para seguir con nuestras expositoras. Gracias, Bea. Gracias, muchas gracias. Gracias, Claudia. Pues bueno, nos toca ahora hablar de ciencias y tenemos una súper colega que nos acompaña el día de hoy para hablar de este tema. Es la doctora Vania Rosas. Vania es doctora en microbiología y posee un diploma en ética de la investigación. Actualmente ocupa el cargo de coordinadora de los puntos de contacto nacionales para los programas de salud del Marco Europeo de Financiación de Investigación dentro del Ministerio de Educación Superior e Investigación de Francia, el MESRI, y también es vicepresidenta del Comité Institucional de Ética Internacional del Instituto Pasteur, donde realiza evaluaciones justamente éticas de los proyectos de investigación. Vania, muchísimas gracias por acompañarnos. El área que tú representas en el capítulo París, es decir, el Polo de Ciencias, que además de ser uno de los, o el polo fundador del capítulo París, es una de las áreas quizá donde en las que más esfuerzo tienen que hacerse para lograr la igualdad, la paridad. Si bien es cierto que la participación de las mujeres en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas ha mostrado avances importantísimos en las últimas décadas, aún persisten brechas significativas, digo, y tan se ha avanzado que el propio polo de ciencias del capítulo está prácticamente constituido por el 90% de mujeres. Sin embargo, persisten retos, como decía, y para ello un par de cifras. A nivel global, según la UNESCO, las mujeres representan aproximadamente el 35% de los estudiantes en las áreas STEM y solo el 30% como investigadores científicos. Y bueno, y si ya nos vamos al tema de reconocimiento de las mujeres científicas, todavía los retos son mayores. Y tomando como referencia los premios Nobel, de los 705 premios Nobel que se dieron desde 1901 que se creó estos premios en las áreas STEM, solo el 3,1% más o menos es el que se le ha dado a mujeres científicas. Entonces ahí vemos que todavía hay que seguir contribuyendo a hacer más visible y a lograr mayor participación de las mujeres en estas áreas y reconocer sus contribuciones. En ese sentido, Vania, desde tu rol en el Polo de Ciencia, ¿qué acciones concretas consideras clave para impulsar la participación de mujeres mexicanas en el área científica y de tecnología en Francia? Muchísimas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias a todas por la invitación y por la oportunidad de expresar lo que sucede y cómo tenemos un rol activo que jugar. Gracias por mencionar las estadísticas. La Comisión Europea publica un reporte sobre las mujeres en todas las áreas que se llama She Figures. Si alguien tiene ganas de ver, se lo pongo en el chat y para que lo puedan consultar, por ejemplo, en las mujeres en Europa, en el área de ingeniería e informática, solo son 21% de las mujeres en Europa que hacen ingeniería informática, ¿no? Eh, o sea, estamos muy lejos de la paridad en ciencias de la vida, que es mi área de experiencia. Solo 43% de las mujeres se doctoran en ciencias de la vida, ¿no?
Y bueno, ya voy a pasar a tu pregunta. Muchísimas gracias por, por, por tocar este tema que es súper importante. Bueno, yo creo que primero, una de las primeras acciones que hay que hacer es inspirar a esas mujeres a través de programas de vocación temprana. No voy a decir cómo, porque creo que eso forma parte de lo que vamos a discutir un poquito después, pero sobre todo, em, o sea, hablar con las mujeres desde edades tempranas en escuelas, en persona, en línea. Si estamos hablando de mujeres en México, por ejemplo. Eh, no solo hablar de nuestra experiencia como mujeres en la ciencia, pero hablar pues de algunos temas que les interesen, ¿no? Por ejemplo, salud, fake news. ¿Por qué no hablar de fake news, no? ¿Por qué no decirles cómo darse cuenta que esa es una fake news científica, ¿no? Cómo decirles que podemos identificar problemas cuando leemos cosas en las redes sociales, en dónde buscar la información relevante, ¿no? Este tipo de eventos es muy fácil de implementar y yo creo que pueden tener mucho impacto. Redes de apoyo y mentoría. Yo esto lo tomo así como eh, de una manera, o sea, me parece que es súper importante, pero creo que tenemos que considerar de una manera honesta y adaptada a la realidad las necesidades y realidades de las niñas y jóvenes. En México y en Francia y en cualquier lado, ahorita estuvimos o sea, escuchamos a Beatriz Rosas que nos habló, o sea, de la realidad de las migrantes en México, de mexicanas en Francia y los aspectos que hay que tomar en cuenta. Cuando hablamos de ciencia y cuando queremos inspirar a alguien en temas científicos, eh, pues también tenemos que tomar en cuenta sus realidades, ¿no? Sus realidades de todos los días. Yo, por ejemplo, he participado en algunos proyectos de mentorías en México y les digo que es bien difícil y es bien frustrante porque, porque estas niñas y jóvenes que forman parte de estos proyectos en los que hablamos con ellas, discutimos con ellas y tratamos de inculcarles un poco de esa cultura científica que les dé un granito para que para que crezca una plantita, es muy difícil porque estas niñas que son inteligentes, curiosas y son muy capaces, pues tienen realidades de vida que son muy diferentes a lo que imaginamos, ¿no? O sea, yo he tenido eh, alumnas que no tienen ni luz en sus casas, ¿no? Que, o sea, no les puedo mandar cosas porque no tienen internet, no tienen computadoras, o sea, podemos hablar con ellas a los primeros días del mes porque es los primeros días donde pagaron el internet en sus teléfonos. O sea, ese tipo de cosas hay que tomarlos en cuenta cuando estamos hablando de inspirar y de ayudar y empoderar a todas estas personas que son inteligentes y que son capaces y que tienen además, algunas de estas niñas y jóvenes tienen, em, o sea, las presionan para que no estudien, ¿no? Ellas tienen muchas ganas de estudiar y tienen esa apetencia por los temas científicos, pero las presionan. Eso, eso es como una parte temprana de darles ganas, como darles algunos temas, darles ganas de acercarse a las ciencias. Pero, y luego hay otra parte que tiene que ver más con qué podemos hacer nosotros como mexicanos en el extranjero para establecer colaboraciones académicas y profesionales. Y esa es una forma también de ayudar a las mujeres y empoderarlas y de fomentar convenios específicos, intercambios. Y por supuesto, o sea, lo que más cuenta, pues es el dinero, ¿no? No tengo dinero para moverme, no tengo dinero para estudiar, pues, o sea, hay que pensar en becas y financiamientos específicos para estas colaboraciones, ¿no? Y para esto, y para que estas mujeres lleguen a estudiar carreras científicas. Muchísimas gracias, Vania. Y bueno, esto muy ligado a lo que puede hacer justamente el capítulo París y el Polo de Ciencias para dar mayor visibilidad y desarrollar a las científicas mexicanas en este país. ¿Cuál es el aporte que podemos dar? O sea, yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer que son acciones simples y que es gracias a nuestras redes, o sea, a lo que,
a quienes conocemos, a las redes tan gigantes que tenemos cuando estamos en Francia o en otros países, porque no solo es en Francia, sino cuando estamos en otros países haciendo carreras científicas, es primero, ¿no? Podemos hacer uso de nuestras redes a través puede ser a través del consulado, pero a través de nuestras propias redes, eh, para organizar eventos eh, o talleres donde hablemos de ciencia, donde hagamos experimentos simples, como les decía, donde detectemos fake news, o sea, ¿cómo hacemos para detectar una fake news? ¿Por qué no hablamos de salud mental en tiempos de COVID, ¿no? En tiempos de COVID, la salud mental de las migrantes, eso también es, o sea, que podemos hacer este tipo de eventos como para que la gente se acerque más a la ciencia. eh, o sea, hacer eventos que permitan que estas mujeres creen un pensamiento crítico, ¿no? Eso es la primera cosa. Y eso ya es ciencia, ¿eh? Independientemente de lo que estudiemos o de lo que sea, eso ya es ciencia, ¿no? Tener un pensamiento crítico. Y luego podemos hacer acciones con asociaciones, por ejemplo, eh, que son plataformas financiadas entre México y Francia. Quizás ustedes ya las conozcan, pero si no las conocen, les digo, hay una plataforma de colaboración que se llama Muframex y que es una plataforma que es financiada por el Ministerio francés y por México también. Y está en la Universidad de Toulouse físicamente. Y, por ejemplo, Muframex es una oportunidad para nosotros como científicos de difundir la información. Información sobre la cooperación bilateral, sobre programas de becas y eso lo podemos hacer en nombre de la red, o sea, cómo a través de nuestros contactos podemos ayudar a estas científicas a encontrar soluciones de financiamiento para venir a Francia o para estudiar carreras científicas en cualquier otro lugar del mundo, no necesariamente en Francia. Mi, mi, Puede ser en Europa, en cualquier otro lugar de Europa. Y luego también podemos pedir apoyos a investigadores mexicanos en Francia. Y eso creo que es interesante porque son acciones muy concretas, ¿no? Los laboratorios cuando piden financiamientos, eh, o- tanto franceses como europeos, tienen suficiente dinero para tener estudiantes, ¿no? Y quizá, o sea, podemos convencer también a estos investigadores y que forman parte del polo de ciencias, ¿no? De hecho, bueno, tenemos mujeres extraordinarias como Laura Velázquez y Dulce Papi eh, que traen estudiantes mexicanos, pero seguir fomentando este tipo de interacción entre México y Francia. Y otra cosa, y hablo más de lo que yo sé hacer, es facilitarles la búsqueda de financiamientos, ¿no? Porque, porque explicarles cómo funcionan los financiamientos locales, o sea, franceses, los financiamientos europeos, parece así una montaña gigantesca, pero si les podemos facilitar eso, decirles dónde buscar, qué hacer, y para poder estudiar desde la universidad, por ejemplo, pues es una información que es muy fácil para nosotros de dar y que para ellos puede ser muy valiosa. Sin duda, sin duda, Vania. De hecho, comentarles que, bueno, los invitamos a todos los que nos están escuchando a que nos sigan como Capítulo París de la Red Global. En la última diapositiva estamos poniendo la información de nuestras redes y para que pues nos contacten, sea que estén interesados en algún tema específico de ciencias o incluso si por ahí hay una científica que pues quiera platicar con otras científicas, ¿por qué no incorporarse al capítulo París? Entonces, las invitamos a que nos contacten. Muchísimas gracias, Vania. Y bueno, Betty, si me permites, Álvaro quisiera hacer un comentario respecto a las mujeres en la ciencia en el marco de la maestría de Ciencias de la Visión. Contamos con un minutito para que intervenga Álvaro. Muchas gracias, voy a ser muy rápido. Como ustedes saben, creamos una maestría en Ciencias de la Visión Francia-México. Las mexicanas tenían que venir 5 por año. Antes del COVID, tuvimos 2 generaciones. De las 2 generaciones hubo 10 mujeres, 5 en cada una, pasaron el concurso para participar en esta maestría. Fueron 10 mujeres. Para mí eso es un ejemplo de que la mujer mexicana, cuando se lo permiten, llega
arrasando. Sí, sin duda. Pero bueno, los invitamos a que sigamos con esta discusión, contactando al capítulo para que podamos darles mucho más detalles de lo que estamos haciendo. Y si me permiten, paso a otro tema completamente diferente, pero en donde también el papel de la mujer es bien relevante. Quiero presentarles a Mercedes Ahumada. Mucha gente seguramente ya la conoce. Mercedes nació en San Jerónimo, Chicahualco, en el Estado de México. Reside en Francia desde 2009, donde ha sido promotora incansable de la gastronomía mexicana, y tal vez a partir de esos trabajos de promociones que ustedes conocen a Mercedes. Ella, tal vez lo que no conozcan es que es cocinera tradicional de la cuenca del río Lerma en tercera generación, con una formación en ciencias químicas agropecuarias, cultura de los magueyes y mezcales mexicanos de la Universidad Autónoma del Estado de México. También tiene formación en cocinas y culturas alimentarias por ELENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y en cocinas indígenas de la Universidad de Morelos. Pero además de todo esto, Mercedes también es empresaria. Creó su marca Cuisine Mexicaine Mercedes Ahumada, que es una empresa especializada en banquetes y asesoría gastronómica. Y desde 2023 abrió su restaurante Chicahualco, que en el distrito 17 de París, y que ya es un referente de la comida mexicana. Además de ser empresaria, Mercedes ha realizado mucho trabajo académico y de transmisión de conocimientos a través de colaboraciones con escuelas gastronómicas, liceos, instituciones de hotelería, universidades, tanto francesas como mexicanas. En fin, es un desarrollo y un currículum bastante amplio, y de hecho eso quisiera particularmente destacar, porque Mercedes, tu desarrollo en Francia ha sido, pues, has abarcado casi que todo el abanico de posibilidades, y además, bueno, tu trabajo de promoción en la cultura gastronómica mexicana, eres pionera en muchos sentidos en Francia, y sobre todo en el tema de emprendimiento. Y ahí va la primera pregunta que justamente quería hacerte. ¿Cuáles han sido los principales retos para ti, pero también las oportunidades, por qué no, que has encontrado como emprendedora mexicana en el sector gastronómico en Francia? Y te lo pregunto porque todos sabemos que particularmente este sector en este país está dominado por el sector masculino. Mercedes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias antes que nada por esta invitación. Gracias a la sección consular, Rebe, a Betty y al polo de Clau y al polo de empoderamiento, al capítulo, por supuesto. Muchísimas gracias por permitirme contar mi experiencia. Y respondiendo a tu pregunta, Betty, han sido varios los desafíos que yo me he encontrado al estando en Francia, y el primero y creo que el que me llevó a tomar esta decisión fue precisamente no poderme desarrollar en mi profesión como lo hacía en México como profesora, por no haber tenido en ese momento la nacionalidad francesa y pasar el concurso, ¿no? Entonces, en este sentido, yo tuve que buscar una segunda profesión, y cómo no, al darme cuenta de que uno de los principales retos era cambiar la percepción errónea que existe sobre nuestra cocina, y como cocinera tradicional, pues decidí dedicarme a esta labor, ¿no? Muchos asocian la gastronomía mexicana con el Tex-Mex, pero bueno, no sabemos que el Tex-Mex es también una vasta cultura. El Tex-Mex tradicional pues también es una cultura muy rica regional, tanto de Estados Unidos como de México. Yo hablo más bien del Tex-Mex de las grandes cadenas con las cuales se relaciona la gastronomía mexicana, y más recientemente con un fenómeno cultural importante aquí en Francia que se llama el French Taco, ¿no? Y que a todos los mexicanos nos duele en nuestra identidad, y es uno de los impedimentos, pero que al mismo tiempo me hizo llegar a educar a mis clientes a mostrar la verdadera riqueza y la profundidad de nuestra cocina. Entonces, otro también de los desafíos que yo encontré al cambiar mi profesión, pues fue a la disponibilidad de ingredientes, porque muchos no se encuentran fácilmente en Francia y deben importarse. Esto me llevó a adaptarlos y a adaptar las recetas para no perder la autenticidad de los sabores, al menos de mi cocina. Esto también
fue una gran oportunidad porque me permitió hacer una investigación sobre maíces para poder reproducir una tortilla, no mexicana, pero una tortilla de reproducción mexicana por ahí del 2014, 2015, ¿no? Y que fue ahí donde empecé. Otro de los retos importantes que yo tuve, lo digo como experiencia porque sé que los tenemos todos los que nos dedicamos a esta labor en Francia, es que Francia es un país reconocido como la cuna de la gastronomía. Tiene regulaciones muy estrictas y un mercado muy competitivo. Entonces, la gastronomía aquí en Francia, como tú bien lo dijiste, es un ámbito que ha sido dominado sobre todo por hombres, mientras que la cocina mexicana son las mujeres las que han jugado un papel fundamental, pues es una cocina patrimonio y ellas juegan un papel en la preservación y en la transmisión. Entonces, este también fue un reto para mí porque el punto de vista en el que se ve la cocina mexicana no es el mismo con la que se ve la cocina francesa, ¿no? Entonces, esta diferencia cultural y de género añade un desafío adicional y ya que nuestra cocina es una expresión viva de identidad, pero que aún enfrenta barreras para obtener el reconocimiento que merece en escenarios internacionales. Pero bueno, a pesar de todos estos desafíos, las oportunidades han sido numerosas. Francia me ha mostrado Francia muestra hoy en día una creciente apertura a nuevas experiencias gastronómicas, no solamente mexicanas, sino sabemos que en Francia hay propuestas de todo el mundo y el reconocimiento, más que el reconocimiento, la inscripción de la cocina mexicana o la cocina tradicional mexicana en la lista de Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad también ha sido clave para resaltar su verdadero valor y esto ha permitido posicionar la gastronomía en México de manera sólida y más recientemente en el mundo. Entonces, esto es una gran oportunidad, pues muestra que nuestra cocina no es solo un libro de recetas o una colección de recetas, realmente es el reflejo de nuestras tradiciones, de nuestra historia y nuestra cosmovisión, y eso como mexicanos es muy importante. Sin duda, y bueno, pues sí hemos visto que en los últimos años pues se ha ampliado muchísimo la presencia de la gastronomía mexicana en Francia, pero siguiendo estos retos que nos mencionas, ¿qué recomendaciones, qué tips le darías tú a todas las mujeres mexicanas que desean desarrollarse en el sector gastronómico en Francia como emprendedoras? Fíjate que gracias al doctor Álvaro Rendón, que yo creo que el polo de cultura gastronómica que inició como un polo de cultura, perdón, como un polo de gastronomía, progresivamente lo fuimos cambiando a cultura gastronómica, fue precisamente porque nos dimos cuenta de las carencias o de toda la información que podía haber y que no teníamos a la mano al entender que la cocina es también una cultura, ¿no? Y aquí los tips. El polo a mí me ha permitido eh, ah, compartir mis conocimientos, no solamente compartir mis conocimientos, sino realmente mis experiencias con la comunidad mexicana y con la comunidad francesa. Entonces, formar parte de iniciativas que posicionan la gastronomía mexicana a nivel internacional como eventos, foros, creación de convenios, formaciones, y otros espacios es que crean conciencia y dentro de esa conciencia, pues la recomendación que podría hacerles es acercarse a este tipo de eventos, acercarse al polo o a otras iniciativas, para que puedan recibir la visibilidad en el internacional también, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de las cocineras tradicionales, que es mi caso, y cuya sabiduría y aportes han sido ignorados, la verdad, la sociedad normaliza el hecho, como lo decía Betty hace un rato, que las mujeres, especialmente en comunidades rurales, y que muchas veces hay muchas mexicanas que vienen de comunidades rurales aquí en Francia y se les da la labor de cocinar sin recibir un reconocimiento, porque históricamente esto se ha visto como una obligación y no como un arte o como un oficio valioso. En mi caso, al cambiar mi profesión me di cuenta que mi oficio también era valioso, ¿no? Entonces, fíjate que otro tip es que el hecho de no haberme formado
yo en Francia, como cocinera en Francia, y haberme aventurado en este ámbito me permitió comprender mejor las problemáticas que enfrentan las cocineras tradicionales. Entonces, aunque son profundamente respetadas en sus comunidades, enfrentan realmente barreras significativas para obtener reconocimiento en el ámbito internacional. Entonces, con frecuencia su conocimiento y sabiduría son invisibilizadas o subestimadas, primero en México y después, pues obviamente en el extranjero. Entonces, a pesar de ese papel crucial en en la preservación de nuestras tradiciones culturales, la revalorización de la cocina es también la reivindicación de la identidad. Y entonces ese es el consejo que yo les doy, la reivindicación de la identidad. A mí esta actividad me ayudó enormemente, primero, a reforzar mi identidad y después a integrarme en la sociedad francesa, al comprender que todas las culturas que podemos encontrar en otro país, pues se basa en la cultura gastronómica que es parte de nosotros, ¿no? Entonces, realmente acercarse a iniciativas como este conversatorio contribuyen a empoderar a las mujeres mexicanas en el mundo gastronómico. No, eso nos parece particularmente importante y es un poco lo que hemos tratado de hacer, justamente de dar visibilidad a esas mujeres que desde sus diversos ámbitos contribuyen al desarrollo no solo de sus comunidades, sino de las comunidades, en este caso, que las acogen como Francia. Muchísimas gracias, Mercedes. Y pues bueno, por cuestión de tiempo, le paso la palabra a Claudia para Gracias. la última ponente. Muchas gracias. Gracias, Betty. Y bueno, la última, pero con una importancia mayor, diría yo, si bien todos los polos creo que integran el capítulo son importantes, me da muchísimo gusto ahora presentar a Ana Andón, quien es psicóloga clínica médica, se ha destacado en el ámbito de la salud mental y el duelo migratorio. Ana reside en Francia desde 2016 y es miembro del capítulo París de la Red Global, en donde ha contribuido significativamente en el área de salud mental. Una de las grandes, creo yo, realizaciones de Ana es que en 2023 publicó su primer libro titulado Duelo Migratorio, 12 características y 7 pérdidas. Así que me da muchísimo gusto invitar a Ana. Y bueno, como decía, no creo que haya polos o temas más importantes que otros. Lo que sí es que la salud es esencial para poder justamente, Mercedes, me encantó el término que usabas de reinversión, ¿no? Reinventarte, reconvertirte. Yo creo que cuando tenemos la salud somos capaces de hacer justamente esa reconversión. Y bueno, una pizca de cómo, por qué es tan importante este polo, es que en Francia hay más de 8.600 residentes y de esos 8.600, más del 67% son mujeres. Y una vez más, ese duelo migratorio es importante entenderlo y es importante también poder ocuparse de cómo podemos mejorarlo. Así que, Ana, no sé si me estás viendo. ¿Estás? Sí, sí, Que aquí no veo ando. tu cámara. Oh, ok, perfecto. La primera pregunta, ¿no? Que quisiera hacerte, porque estoy segura que muchas mexicanas que nos están escuchando lo han vivido, es ¿cuáles son los mayores impactos en la salud física y mental de las mujeres mexicanas en Francia? ¿Y cómo pueden hacer frente? ¿Qué consejos les darías para justamente mejorar esa salud física y mental? Claro que sí, pues muchísimas gracias a la sección consular, a Rebeca y a ustedes también, al Polo de Empoderamiento, por permitirnos hacer este trabajo en conjunto de la red. Pues sí, sin salud mental, sin una buena base, sin un equilibrio de el interior de cada uno de nosotros, pues prácticamente el camino para poder integrarnos a un nuevo mundo, a una nueva realidad, va a ser cada vez más complicado.
Me gustaría retomar un poco, pues, los principales o las principales enfermedades o estados anímicos que empiezan a alterarse, pues hablamos de ansiedad, hablamos del estrés que provoca toda esta parte, como decía Bea al inicio en educación, estas chicas que llegan a un sistema escolar que no conocen. Entonces, este sistema escolar que es diferente comienza a hacer mella en la confianza en ellas. Y no es que no tengan las capacidades, es que el sistema es diferente y para poder entenderlo necesitan tiempo. La cuestión de la salud física, pues bueno, es la parte, ahora voy un poco con Mercedes, esta parte de esta pérdida de la identidad que es a través de la comida, que también eso va a reforzarnos. Estos cambios en nuestra alimentación, pues creo que muchísimas lo compartimos o bajamos de peso o subimos de peso, pero a la llegada hay esta descompensación alimentaria porque pues no conocemos los alimentos o no sabemos sus sabores, el reconocimiento de estas nuevas gustos, de estos nuevos sabores, no siempre es fácil. La cuestión de llegar a tener un equilibrio entre esto que estoy llegando a aprender y esto que tengo que desaprender necesita un tiempo y muchas veces llegamos con la prisa, ya sea de integrarnos a una comunidad estudiantil, de buscar nuestro lugar en el trabajo, de la búsqueda de nuestro reconocimiento. Otro de los problemas que es conocido también, sabemos que va en relación a la dependencia económica cuando hablamos de mujeres que vienen por amor. Entonces, esta presión social, de un lado, por seguir siendo la esposa que esperan, y estar dependiendo económicamente de alguien que, pues, me acabo de casar, pero no puedo, no tengo el reconocimiento de mis papeles, no puedo tampoco acceder inmediatamente a un puesto o si accedo a un puesto laboral, pues, ¿bajo qué condiciones? No va a ser un buen pago o el trabajo va a ser muy diferente a lo que yo estudié y comienza entonces a ver esta parte del duelo migratorio que me gustaría poder un día no hablar de él, pero lamentablemente está tan relacionado con estos cambios en la identidad, con estas pérdidas de los afectos, de eso que yo conozco y que ya no tengo y que ahora tengo que enfrentarme a un nuevo sistema en todos los aspectos, educativo, laboral, familiar, de personalidad, dónde está mi lugar. Por supuesto que ante tanta información es complicado lograr mantener este bienestar, porque puede haber una enfermedad tal vez mental o puede haber un estado psicológico no muy adecuado, pero tengo un bienestar. ¿Por qué? Porque las condiciones en las que vivo me permiten sí reconocer que tengo cierto problema con mis emociones o con la comprensión de esta nueva realidad, pero estoy bien. Tengo tiempo, tengo el apoyo, me comunico con mi familia y puedo ir elaborando todo este proceso de adaptación de una manera más equilibrada. Pero cuando faltan muchos de estos elementos, pues evidentemente va a ser cada vez más difícil mantenerme en mí, en esta nueva realidad y poder elaborar todos los mecanismos que tenga que elaborar para poder llevar una mejor adaptación a este nuevo lugar. Ana, escuchándote, y yo creo que hay muchas mexicanas a las que les hace sentido, ¿no? Mencionabas esa transversalidad con el polo de Mercedes, y yo recuerdo cuando llegué a Francia y tenía necesidad de volver a México, era la comida. O sea, mi lazo con México era la comida. Y es cierto que todo eso no nos lo explican antes de llegar a Francia. La pregunta que yo creo podría ser también interesante para las mexicanas ahora es, ¿cómo prevenir? ¿Cómo prevenir justamente ese duelo migratorio del que hablas?
o cómo mejorar tu proceso, ¿no?, de migración a tu llegada a Francia. Porque todo lo que dices hace sentido y si no hemos vivido todo, seguramente algo de lo que tú mencionaste hemos pasado por ahí. ¿Cómo, de acuerdo a tu experiencia, ¿no?, y como psicóloga y conociendo la cultura de Francia, qué tips nos darías para o anticipar ese duelo migratorio o mejorar y adaptarnos mejor? Esa es la pregunta del millón, en la anticipación. Todos sabemos que la prevención nos ayudaría muchísimo, pero es complicado, sobre todo cuando hay esta ilusión, cuando hay este gran sueño, cuando la misma situación te va a impedir ver a lo que te vas a enfrentar. Porque hay este enamoramiento del país, de la universidad, de la familia, de la gastronomía, de todo eso que, oh la es Francia. Entonces, es prácticamente imposible que, aunque uno quiera anticipar y aunque uno quiera hacer la prevención, realmente nos van a escuchar. Entonces, pues bueno, por un lado hay que vivir ilusión, hay que sentirla y dejarnos, sí, un poco vivirla en ese momento. Cuando ya llegamos, ahí es donde sí podemos hacer el trabajo, donde comenzando, como decía Bea, la información y como decía Vania también, la información es saber que hay un punto donde yo puedo llegar, que generalmente hay algo en la sección consular que siempre nos hace pasar por ahí, ¿no? Siempre tenemos, ese es nuestro punto clave. Y ahí es donde podríamos obtener información sobre cada una de las áreas que me puede estar afectando y que no encuentro la solución. En la parte, cuando se habla sobre el idioma, que también lo dijo Vania y Bea, es esta parte de si no hablamos, si no tenemos un buen nivel de francés, va a ser complicado integrarme de manera inmediata o de la manera en que yo espero llegar a hacer las cosas. El que se puedan comenzar a hacer estas redes de apoyo o estos contactos con mis propios connacionales, eso me va a ir dando esta pequeña información donde yo puedo ir navegando de acuerdo a mi proyecto. Entonces, hacer prevención es más complicado de lo que podríamos pensar. Y en este caso, ya que estamos aquí, sí es comenzar a hacer esos contactos con la comunidad, siempre, siempre teniendo mucha precaución de toda la información que nos llega, porque no toda esa información es verdadera y no toda esa información es la que me va a servir a mí. En ocasiones, hablando sobre el idioma, pues bueno, tú escuchas a muchas personas decir, es que no te juntes con tus connacionales para que aprendas el idioma mucho más rápido. Sin embargo, ¿qué pasa? Eso va a dar paso a un mayor aislamiento de la persona. Y ese punto entre el aislamiento, el no hablar bien el idioma, el estrés que se provoca y el proceso de adaptación junto al duelo migratorio es más complicado. Entonces, el hecho de poder dar información, aunque sea información básica, dentro de un solo punto, que pueda dar información sobre cada área de la vida que podemos estar pasando o por los motivos por que las personas migran, pues bueno, va a darles ese encaminamiento, vamos a decir, en lo que necesiten. No necesitan también toda la información, sino puede que sea una información mucho más dirigida para cada persona. Y gracias, gracias Ana, porque me parece que es un tema muy sensible, más difícil creo que las personas se expresen, porque hay una parte personal que no siempre es fácil de manifestar y sin embargo esencial, como decía, para después hacer esta reconversión o entrar a los estudios o buscar un trabajo. Muchas gracias. Sé Una que el última tiempo es... cosa. Perdón por Sí. la interrupción. Última cosa, recordarles que en redes sociales está el cuestionario de necesidades que estamos implementando precisamente para saber qué tipo de acciones podemos realizar como polo de psicología, pero de una manera mucho más regulada y sabiendo cuáles son las necesidades que la comunidad mexicana está teniendo.
no solo hacer una actividad tal vez que no es necesaria y en la cual no se va a aportar mucho, y sin embargo realizar una actividad sabiendo realmente a través de este cuestionario a que las invitamos a que nos ayuden a responder para comenzar a hacer esas actividades. Les pediría que me enviaran un mail a mi correo para que pudiera enviarles el enlace y me ayudaran a contestar la ¿No lo encuesta. puedes poner en el chat, Ana? Sí, Tal vez sea mejor si pones en el chat el enlace y así lo tenemos de manera directa, ¿no? ok, dame. Gracias, Ana. Eh, el tiempo es corto. A mí lo que me gustaría, y voy a pasarle la palabra a Rebe para saber si tenemos tiempo, porque veo que en el chat hay muchas preguntas, pero antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, realmente recordarles que este trabajo es un trabajo colectivo de todos, en el que cada uno puede poner su grano de arena. Lo ven con mujeres que han hecho una labor increíble, cada una en su ramo, en su experiencia, y no solo, porque hay también reconversiones que llevan a algo realmente satisfactorio y que genera muchísimo orgullo. Así que aquí tienen el mail del Polo de Empoderamiento para que puedan transmitirnos sus preguntas, sus inquietudes. Y bueno, antes de llegar, de pasar a las conclusiones, Rebe, no sé si tenemos el tiempo para una o dos preguntas en el chat o si alguien la quiere hacer de manera Claro que sí, directa. creo que tenemos el espacio para dos preguntitas que serían 10 minutos, si les parece bien, para que se pueda completar la información que están pidiendo, que sobre todo son los correos, a dónde contactar, y sería todo. Sí, bueno, nada más acotar y comentarles que hemos estado, en lo que hablaba también Ana, hemos ido respondiendo las preguntas que se hicieron en el chat. También Vania, también Mercedes ya compartieron sus correos electrónicos, ahora Ana está compartiendo el suyo y aquí tienen el del Polo de Empoderamiento. Entonces, pues más bien sería alguna otra pregunta que tal vez haya adicional de parte de los que las personas que nos están acompañando, porque creo que las del chat ya las cubrimos casi todas, si no es que todas. Me parecería que no, pero no sé si alguien quiera abrir su micrófono, puede hacerlo. Yo quisiera solamente compartir algo que me pasó la semana pasada con una cliente que llegó y que probó por primera vez cocina regional mexicana y me dijo algo que me movió las fibras y que quisiera compartir con ustedes porque le salió del corazón y eso es muy importante. Me dijo en francés, on connaît la grandeur d'un pays quand on comprend la profondeur de sa cuisine. Entonces, Mm. pues yo quisiera terminar con eso. Gracias, Mercedes. Pues yo creo que es precisamente esa grandeza como país, como mexicanos, lo que nos trajo el día de hoy a estar todos aquí reunidos, para tratar de, no tratar, sino mostrarle a la comunidad que todas las presentes que fueron ponentes hoy vivieron también su propio duelo migratorio, se enfrentaron a los trámites burocráticos que van muchas veces en nuestra contra, a las dificultades del idioma y que más allá de todo esto, han logrado pasar todas las barreras, todos los obstáculos que se fueron encontrando y están el día de hoy en posibilidad no solamente de hacer una red de apoyo para mexicanas, sino también de ser mentoras y de contribuir al empoderamiento de estas mujeres que nos acompañan el día de hoy y que nos estarán viendo después también por YouTube, a integrarse a Francia en lo económico, lo laboral, lo social, y el día de mañana ser ellas también quienes estén en una ponencia como la del día de hoy, en una mesa redonda, ayudando a otro grupo de mexicanas. Ujú. Tal vez, Rebe, si no hay una pregunta, podemos pasar a unas palabras de conclusión. No sé si alguien quisiera hacer una pregunta. Bueno, sí, mientras tanto, Betty,
No sé, yo tengo un par de comentarios que me gustaría compartir, escuchando no nada más a Ana y Bea. Yo creo que aplica, ¿no? Para todos los polos y para todas las expositoras. Y es este factor común que existe en cada una de ustedes de perseverancia, ¿no? De no darse por vencidas, de buscar opciones, ser curiosas, y si no voy por este camino, voy a ir por este otro. Eso es una de las cosas, yo creo que es extremadamente importante de valorar la determinación de las mexicanas, la perseverancia. Me gustó mucho también uno de los comentarios que hicieron, y fue Bea diciendo que la educación tiene un impacto generacional. Y yo creo que es muy cierto. Empieza por uno mismo, pero después son los hijos, y eso genera que haya un bienestar, ¿no? Generacional, y por ello la educación es tan importante. Mercedes, una vez más mencionabas esta parte de reconversión, y yo creo que fue de una oportunidad, ¿no? Hiciste algo extraordinario. Y una vez más, ¿cómo podemos tener esa curiosidad, ¿no? Para ir más allá y pensar en un proyecto que a lo mejor no era la prioridad, pero que te trae enorme satisfacción. Ah, Ana, también me gustó mucho, ¿no? En lo que dices, bueno, hay veces que te dan un consejo pensando que es lo mejor, pero tal vez para la persona no es lo mejor, y creo que es importante escucharse a uno misma, aprender de las otras, crear estas redes, ¿no? De intercambio, y finalmente sobre ciencias. Qué importante es empezar este camino desde niñas, ¿no? Fomentar el apoyarlas en todo lo que son ciencias desde que son niñas y no en edad adulta. Creo que para los cuatro polos, ¿no? Hay o en todo caso es algo que yo anoté como conclusión, es que la clave para impulsar este empoderamiento es tener políticas inclusivas, poco importa el polo, que eliminen barreras y garanticen oportunidades reales de aprendizaje y de crecimiento para todas las mujeres mexicanas que viven en Francia, ¿no? Sería para mí la palabra de conclusión. Betty, no sé si tú quieras agregar algo. Yo me quedo con dos mensajes, y no porque los demás no sean importantes, pero que me parecieron que son clave. Uno, por la parte de educar en la igualdad, que yo lo mencionaba un poco al principio, pero lo volvió a retomar mi tocaya, porque a partir de la educación que damos desde la familia, vamos promoviendo la igualdad porque, por ejemplo, Bea mencionaba de que a pesar, y Vania igual, que a pesar de que puede haber niñas con mucha sensibilidad, con muchas ganas de estudiar, de progresar, hay mucha resistencia y presión, y a veces esa presión viene desde el entorno más cercano. Y ya una vez en Francia, y esto también mucho a colación de lo que se estuvo comentando en el chat, creo que una parte fundamental está en la creación de redes. Y hablo no solo de redes personales, sino también redes profesionales o redes como la que ofrecemos a través del capítulo París. Y esto muy ligado a lo mencionado por Ana con respecto al duelo migratorio. No están solas. Hay que acercarse a la comunidad, hay que acercarse con las demás personas y apoyarnos mutuamente. Desde el capítulo estamos haciendo un verdadero ejercicio de sororidad y de apoyo, y que las diversas presentaciones que se hicieron lo demuestran. Mis colegas han compartido sus correos electrónicos con la mejor disponibilidad de transmitirles sus experiencias, darles tips, darles consejos.
le seguimos ofreciendo esa posibilidad a todos los que están hoy en la reunión y a todos los que puedan ver el video posteriormente a través del canal de YouTube. Ya tienen nuestros datos y si no, a través del consulado se los pueden pasar. El tema es que no se queden cuando tienen una duda, una inquietud, un problema incluso, no se queden solos. Hay posibilidades de acercarse a la comunidad y hay mucha gente que está teniendo esa facilidad, así que aprovechenla. La creación de redes es lo más importante para cuando estamos fuera de nuestro país. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, Betty, Claudia, Mercedes, Vania, Betty Rosas, que ya se nos fue, Ana, y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Yo los invito a conectarse a las sesiones que tenemos programadas para el resto de la semana. Mañana vamos a tener una que se llama... Rebeca, ¿es con Dime. el mismo Zoom o hay que No, cambiar son de ligas Zoom? diferentes, Álvaro. Con gusto te mando yo una. Todas las personas conectadas ya deben tener esas ligas. Y si no, Entonces mejor me conecto porque se me olvidó conectarme, disculpe. yo te la mando, no te preocupes. Sí. Bueno, les decía, la de mañana es construyendo un proyecto profesional en Francia, impartido por la maestra Ana Rivera y la maestra Salomé Chávez. Esta sesión va a estar enfocada en esta posibilidad de reconversión. Una vez que llegan a Francia, no puedo trabajar en mi profesión por algún motivo. Entonces, darles estas herramientas para buscar la manera de reconvertirse profesionalmente y también darles tips para la búsqueda de empleo. El día miércoles tenemos una charla entre empresarias, casos de éxito de emprendimiento en Francia. Justo hoy nos acompaña, bueno, estaba al menos hasta hace rato, Ingrid Payet, que es una de nuestras ponentes, Marta Murguía y Jacqueline de Sanfal. El jueves vamos a tener un taller de protección del patrimonio en diferentes situaciones de la vida con la abogada Karen Mendiola. El viernes nos va a acompañar nuevamente Ana Andón con un webinar titulado Rompiendo Tabús, hablemos abiertamente sobre la salud mental de las mujeres. Y el próximo lunes un conversatorio que se llama Vivir nuestros derechos, narrar nuestras historias, que está enfocado en la violencia doméstica, en los diferentes tipos de violencia doméstica. Para quien le interese o que crea que todas estas actividades pueden servirle a alguien más, con gusto, por favor, compartan las ligas que ya se les enviaron y serán bienvenidas a estas sesiones que están pensadas en ustedes a partir de las necesidades que como sección consular detectamos a través del correo electrónico y de los comentarios que muchas de ustedes nos hacen llegar, ya sea en estos webinars o cuando nos llegamos a encontrar aquí en algún trámite, o que las mismas personas que forman parte del capítulo y de otras asociaciones nos transmiten. Otra cosa que quería yo comentarles, así como Claudia y Betty les dijeron, no están solas, no se queden con sus dudas, no se queden pensando que están solos. Además de la sección consular, en las diferentes regiones de Francia hay asociaciones de mexicanas y mexicanos que siempre están dispuestos a echar la mano. Ustedes pueden consultar ese directorio en nuestro sitio web, en la parte de la sección consular, trámites para mexicanos, hay una liga que se llama Comunidades y ahí, además de la información de las actividades que realizamos en el área de comunidades, está un directorio de asociaciones. Yo los invito a consultarlo y seguramente una de las asociaciones o bien nosotros podemos echarles la mano. Y atención especial quería yo hacer a la cuestión de salud mental. Además de las actividades que hacemos nosotros y que pueden ustedes ver en el canal de YouTube, tenemos un dispositivo que se llama Escuchamex, que forma parte de los servicios de la ventanilla virtual de salud mental. Si alguna o alguno de ustedes está atravesando por una crisis de ansiedad, de estrés postraumático, de cualquier tipo, así sea duelo migratorio, no duden en llamar a esta línea donde la Asociación Franco-Mexicana de Psiquiatría, compuesta de mexicanas y mexicanos, que van a dar el servicio gratuito las primeras sesiones y en español, les pueden echar la mano. Estuvo inicialmente pensado en estudiantes, pero la verdad es que hay muchísima gente de la comunidad que recurre a este. De mi parte, yo concluiría con eso. No sé si Anne, Claudia, Beatriz quieren decir algo más. Adelante. No, yo creo que todo está dicho y bueno, solamente agradecerte una vez más, Rebeca, agradecer también al capítulo París por habernos dado la oportunidad de haber creado este polo hace ya un año y bueno, seguir colaborando juntas
para poder acompañar a las mexicanas que residen en Francia. Muchas gracias a todos Y y a en el todas. polo estamos orgullosos de tener a tantas mujeres tan activas. Como presidente del polo y creador y miembro fundador del capítulo, se los agradezco porque son actividades increíbles. Muchas gracias. 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 Gracias a todos. Muchas gracias a todas. Gracias. Buenas Gracias, Hasta hasta luego. luego. Muchas gracias.